si algún lema tiene punto rojo es la honestidad. Es que ustedes conozcan qué hay detrás. Y como saben que yo me implico en las personas tan importantes o interesantes o con las que quiero discutir, hablar, crear complicidades, descubrir, también hay que decir en este caso, en el caso de hoy, que el invitado que está en el programa, Gabriel Ventasgal, es amigo, es cómplice. Nos hemos batido juntos en la lucha contra el odio y en la lucha contra el antisemitismo y por tanto me siento enormemente orgullosa de poder hoy tener una conversación con él con un tema tan pesado como es el aumento tan brutal y considerable de la cultura de odio más importante del mundo, el odio a los judíos, la judeofobia, el antisemitismo. Hola, Gabriel. Es más interesante hablar del Barça. Sin ninguna duda. Sin duda. Además, estamos muy bien últimamente. Bueno, nos han robado la Copa de Europa, esto lo viste, ¿no? Sí. Está claro, sí. ¿eh? No hay... Pero estamos empezando a volver a jugar en la época buena. Sí. La de Rijkaard, la de Luis Laporta Enrique. es un hacedor de sueños, ¿eh? Sí. Fíjate, Jan. Sí. Y la verdad es que nos está devolviendo la esperanza, que a veces la perdemos los culés. Claro. El mundo se divide entre los que somos del Barça y los que no. Esto está Yo claro, pensé ¿no? que se dividía entre los que comen After Eight y los que no. Esa también es una división importante, bueno. ¿eh? O helado con granizado de menta. El mundo se divide entre los que odian a los judíos y los que no. Creo yo, la gente en general podés dividirlo y detectar buena gente o mala gente si pisan el palito, o sea, si cometen todo tipo de discriminaciones en 4 temas. Pregúntale qué opinan sobre las mujeres. Pregúntale qué opina sobre la diversidad sexual, homosexuales y demás. Pregúntale qué opina sobre personas de color y pregúntale qué opinan sobre los judíos. Si en alguno de estos 4 temas pisa el palito, suele ser una persona que aparenta decencia y no lo es. Uno puede ser premio Nobel, como por ejemplo era Saramago, pero cuando hablaba de los judíos y del país de los judíos, se transformaba en un troglodita. Y le pasa a muchos. O sea, puede ser un premio Nobel y ser una lacra en algunos aspectos. Yo lo he escrito alguna vez de esto. De hecho, hablando de Saramago, a quien conocí, Saramago era una maravilla como escritor, pero cuando pensaba políticamente, la verdad estaba en unas antípodas, al menos de mi pensamiento, también en términos democráticos. Llegó a cerrar, creo, la lista del Partido Comunista Portugués, que es como el de Corea del Norte. Es decir, a veces hay referentes y grandes gurús, sobre todo de la izquierda, que tienen pensamiento absolutamente enloquecido en temas que son cercanos y reales. Gabriel Ventasgal hace muchos años que trabaja en lo que podríamos llamar la lucha contra la propaganda, contra la consigna, contra la posverdad. Y en el tema de Israel y en el tema de la temática judía globalmente hace un trabajo extraordinario. Entre ellos tiene algunos libros. El libro 300 preguntas en 300 palabras. Y ahí, de alguna manera, es un libro didáctico que ayuda a entender el conflicto, ayuda a entender lo que genera el conflicto y todo lo posterior. Empecemos a entrar en la raíz. Te voy a decir cómo, cuando a mí me preguntan cómo es posible que el fenómeno de odio antisemita esté creciendo tanto, yo hago un análisis casi demográfica. La gente no lo sabe, la gente se cree que los judíos son muchos, porque el antisemitismo ha creado un discurso de lobby. Pero en el mundo hay 8.000 millones de personas y solo 15 millones, que no es nada, es un granito, son judíos. Sin embargo, a diferencia de otros pueblos, sobre los judíos los 8.000 millones hablan, conocen, saben algo. Es decir, desde las montañas del Himalaya hasta cualquier lugar andino, pasando por cualquier lugar del océano del mundo entero, toda persona sabe que existen los judíos, una parte sustancial cree que son sospechosos de algo y una parte cree que son culpables. De manera que partimos de un fenómeno global, enorme, que además, según la Liga Antidifamación, podríamos hablar de un 40% más o menos, o quizá más, no sé los datos que tienes, de personas que tienen algún tipo de nivel antisemita, más o menos. Si eso es así, son 4.000 millones. Si los 4.000 millones, un 50-60% tiene redes sociales, hablamos de componentes activamente antisemitas, ¿de cuánto? ¿2.000 millones de personas? ¿3.000 millones? Gabriel, es un fenómeno inmenso. Y antiguo, porque tiene por lo menos 2.000 años de historia. Algunos te van a decir que tiene 2.300. En general, 2.000 años de historia, porque la diferencia es los que opinan que nació entre escritores de Egipto que escribían en griego, que hablaban en contra de los judíos.
A mí me parece que es un fenómeno relacionado con la adopción del mundo cristiano, porque el antisemitismo nació en el desarrollo y el nacimiento del mundo católico, esencialmente. Entonces se basa en dos pilares teológicos. El primero, los judíos deben ser reemplazados por esta nueva verdad, que es el catolicismo. La vieja verdad es anulada. Entonces va a venir San Agustín de Hipona y va a decir, hay que mantener a los judíos como testigos de que nosotros somos la única verdad. Y después van a venir los cruzados y van a decir, San Agustín de Hipona es un tío muy simpático, pero hay que matar judíos. Entonces desde la época de las cruzadas empiezan a asesinar judíos y la máxima expresión de los judíos y el asesinato es durante la Shoah. Pero el segundo pilar teológico es los judíos asesinaron a Dios. El deicidio. Entonces vas a ver una película como la película La Pasión de Mel Gibson, que es una película claramente antisemita que refuerza el concepto del deicidio. Entonces, la persona en el nacimiento es un nacimiento de origen católico, a pesar de que hoy, cuanto más cristiana, más católica sea la persona, suele ser menos antisemita. Depende, Gabriel. Te explicaré una anécdota, pero en cualquier caso, cuando tú analizas cómo se ha creado el pensamiento del mundo, evidentemente tienes toda la razón, todo empieza con el cristianismo. Tiene que matar al padre. El cristianismo, al fin y al cabo, tiene que matar la cultura judía porque vive de ella, porque es el hijo ilegítimo o legítimo, es igual, como quieras llamarle, que viene después, ¿no? El cristianismo es imperialista y, por tanto, impone el cristianismo a través de la fuerza y a través, inevitablemente, del odio. Es el concepto de deicida que decías. Pero luego también, unos 8 siglos después, 6, 7 siglos después, aparece la creación de otro gran pensamiento global, que es el Islam, que incorpora el elemento también de la judeofobia básico. Es decir, las personas que aprenden a conocer y ver el mundo a través del Islam lo ven también a través del odio a un pueblo pequeño que no es imperialista. Parte de la grandeza y la debilidad del pueblo judío es que no quiere conquistar. Pero el cristianismo conquista, el Islam conquista. El Islam empieza destruyendo la biblioteca de Alejandría. Luego viene la Revolución Francesa, que es el otro gran cambio de paradigma del pensamiento, la razón y la fe. Pero Voltaire es antisemita. Totalmente. Incorpora el antisemitismo. La otra gran revolución es la protestante, Lutero. Lutero es un antisemita. Y después, la otra gran cambio de paradigma, que sería todo el fenómeno marxista, y luego la derivada del relato stalinista, incorpora el odio a Israel y el odio al sionismo, que es otra forma de antisemitismo. Entonces, un ciudadano del mundo, aquí en Argentina o en Uruguay, que no sea judío, tiene incorporadas tantas capas, si es cristiano o católico es igual, tiene siglos de substrato antisemita. Si es de izquierdas, vive alimentándose de este discurso desde Stalin. Si es musulmán, ¿qué te cuento? Y si es un racionalista vinculado a los derechos, a las ideas de la Ilustración, también lo ha incorporado. Estamos enormemente atrapados, Gabriel. Nos han configurado el pensamiento a millones de personas conociendo un pueblo tan pequeñito y además en parte odiándolo. Lo que creo que, a ver, dime que si lo interpreto bien. El antisemitismo es un fenómeno tan expandido y tan destructivo que lo que ocurre es que cuando una forma de pensar es muy popular, entonces se odia al judío en base a esa ideología dominante. En épocas en donde el catolicismo y el cristianismo era dominante en nuestras vidas cotidianas, se odiaba al judío por temas religiosos. Cuando la sociedad es lo más importante en nuestra vida, se odia al judío por temas sociales. Cuando los derechos humanos es lo más importante en nuestras vidas, se busca una excusa en base a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es fácil. Si yo tengo que decir ahora que odio, que la culpa de todos los desastres del mundo lo tienen los que se llaman Pilar, voy a tener que escribir... Hay quien lo piensa, ¿eh? Bueno, pero voy a tener que escribir libros explicando la relación que hay entre todas las Pilares del mundo y en la historia y los desastres naturales. Exacto. Voy a tener que convencer a un montón de gente. Pero si digo que la culpa de todo la tienen los judíos, de pronto genera un upgrade. Entonces pasa, por ejemplo, entre muchos políticos. Digamos, vamos a decir 3 nombres de 3 políticos que para mí son gobernantes desgraciados. O sea, han sido malos gobernantes que han perjudicado la vida de sus países. Pedro Sánchez, Gustavo Petro, Boric en Chile. De pronto estos tíos que han tenido fracasos en sus países gobernándolos, se transforman en paladines
de la justicia universal y la forma fácil que tienen es explotando ese odio desarrollado durante 2000 años. Entonces ellos no van a odiar a los judíos porque va a ser políticamente incorrecto, pero van a odiar al judío entre las naciones y van a utilizar la misma degradación moral y fáctica, porque el antisemita primero odia a los judíos o odia al país de los judíos y después busca una excusa para justificar por qué lo odia, porque si no tendría que asumirse como mala persona. Entonces, ¿cuál es la forma de pensar de la Edad Media? Bueno, odio a los judíos porque los judíos asesinan niños y les sacan la sangre para hacer pan de Pascua. Hoy no van a decir eso porque quedarían mal. Pero es lo mismo, ¿eh? Pero van Asesinan a decir que niños. asesinan niños palestinos por deporte. Después van a decir que en la Edad Media iban a decir que los judíos roban hostias para hacerle daño al cuerpo de Jesucristo. O van a decir que difunden la peste negra. Hoy, un antisemita no puede utilizar esos argumentos medievales, pero te va a utilizar 3 tipos de argumentos. El primero, odio a los judíos porque inventaron el Holocausto o inventaron la gravedad del 7 de octubre, de atentado, que hizo Hamás. Lo segundo, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, que es la forma políticamente correcta de decir sigo siendo la misma lacra, pero soy odio al Estado de Israel. Y lo tercero es los judíos dominan el mundo. Están detrás de todas las desgracias de la humanidad, que es el libro llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. En Argentina, en Chile, se conoce como Plan Andinia. O sea, son mitos que son mitos modernos y que no son los finales. Porque como el antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años, dentro de 100 años van a crearse nuevos mitos. Y la persona que odia al judío va a tener nuevos argumentos para explicarse a sí mismo por qué no es una mala persona. Fíjate que la mayoría de los que utilizan los mitos antisemitas clásicos no se dan cuenta. En la votación, por ejemplo, de Eurovisión, cuánta cantidad de gente ha dicho que era el dominio de Israel, Israel había dominado las votaciones o Israel tenía tanto poder que conseguía, es decir, siempre es el concepto de poder en un pueblecito que son 15 millones de personas. Pero fíjate que tú comentabas el tema de las coartadas. Yo he sido muy crítica en la misma dirección que tú, con Petro, con Pedro Sánchez, ahora con Boric, que también se ha montado al carro, ahora que le van mal las cosas. En todos los casos hablamos de líderes oportunistas que utilizan la kefía como coartada para esconder sus miserias. Pedro Sánchez, que tiene todos los líos del mundo, tiene lío con la hermana, con el hermano, con la mujer, con Air Europa, con no sé qué de Venezuela, con sus WhatsApps, ahora le ha salido un lío con la Guardia Civil. Lo tiene todo, pero te saca la banderita el que nunca se ha interesado del tema, y entonces crece, se pone tacones, porque es un político, como es su caso, el de Petro, que no tienen ningún papel internacional, no tienen política estratégica, no cuentan en la mesa del mundo, pero hablas de Palestina y bueno, te ponen una sillita, y de golpe Pedro Sánchez, que no es nadie, parece alguien, habla del tema, ¿no? Y al tipo le va bien para tapar miserias, para crecer un poquito y para apuntarse al relato populista. Pero si lo hacen, si los Petros y los Boric y los Sánchez, que son gente irrelevante, que tienen poca opinión sobre los grandes conflictos, pero los utilizan, es porque el relato está absolutamente instalado. Claro. Déjame algunos datos para que quizá la gente se piensa que estamos inventándonos un tema. Yo me los he apuntado porque tengo siempre mala memoria, pero en Alemania en el último año han subido un 21% los casos de antisemitismo denunciado. Hablamos de 6.200 casos, especialmente grave en Berlín. En el observatorio web que investiga todos los temas en redes, te habla de que solo ha subido globalmente en millones de visitas un 30% los discursos de odio. Y en la Universidad de Tel Aviv acaba de hacer un informe sobre los 5 países donde ha crecido de manera más intensa el antisemitismo. Prepárense, argentinos, prepárense, uruguayos. Países donde ha crecido más: Brasil, Uruguay, Italia, España, Australia, perdón, eran 6, y Argentina, pero a unos niveles espectaculares. Y luego está Estados Unidos. El dato que yo saco de la Liga Antidifamación Americana es, en los últimos 10 años, el antisemitismo denunciado, los actos denunciados antisemitas, en los últimos 10 años ha crecido un 893%. En los últimos 5 años, un 344%, ya veníamos de años ya malos. Y en los campos universitarios, en este último año, ha crecido un 84%. El último año hemos tenido un incidente antisemita en Estados Unidos cada hora. Cada hora. Entonces te desafío lo siguiente.
Nosotros dijimos antes, al principio, que en el pasado una persona que era muy cristiana solía ser promotora de antisemitismo. Pero después del Concilio Vaticano II, muchas personas cristianas dicen, no, los judíos son hermanos nuestros y vas a ver grupos, por ejemplo, el Opus Dei, que es cercano a los judíos de Israel, y vas a ver millones de evangélicos que hoy en día apoyan a Israel y dicen, no podemos amar a Jesús, sino amar a su familia, sin amar a su familia. Entonces, hoy creo que hay ¿Te tres... puedo hacer un paréntesis en esto y luego continúas? Perdóname, porque te tengo que explicar mi anécdota. En una comida con un líder evangélico, amante de Israel, banderita de Israel, manifestaciones a favor de Israel, de golpe una conversación con él y le dije, hablando de Dios, del concepto de Dios, le dije, ¿y dónde estaba Dios en Auschwitz? Y me respondió, bueno, claro, es que ahí los judíos tenían que pagar su culpa, porque mataron a Dios. Es que no se, Líder puede, evangélico. no se puede curar 2000 años de lavado de cerebro. Escucha, yo hice el Camino a Santiago, ¿vale? Y llegué a una ciudad llamada Calzada de Arriba. Y llego ahí y un cura me abraza y me dice, Gabriel, peregrino, eres judío y además vienes de Jerusalén. Estuve 1 hora hablando genial de mí, de Jerusalén, una persona hermosa. Me dice, por favor, ven a misa conmigo. Por supuesto que fui. Cuando termina, dice, realmente es un placer que haya venido Gabriel con nosotros. Es cierto, los judíos asesinaron a Jesús, pero Gabriel parece buena gente. Tipo. Claro, entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser? Es difícil curarse, pero mi desafío a ti es lo siguiente. Yo creo que hay 3 promotores de antisemitismo hoy que hay que señalarlos y denunciarlos. Y los 3, para mí, promotores de antisemitismo centrales son medios de comunicación, puntuales, que idiotizan a gente. Segundo, la inmigración musulmana en muchos lugares, que es gran promotora de antisemitismo, Sí. y viene de otra raíz. Y las izquierdas y las extremas izquierdas. Estamos de acuerdo. Vale, entonces analicemos... Con un matiz. El periodismo, no es que el periodismo haya promovido el odio a los judíos o el antisemitismo o el antisionismo, que estoy de acuerdo contigo, qué casualidad que el pueblo más odiado del mundo, el Estado de los judíos, también sea el Estado más odiado del mundo. Evidentemente que estamos ante un fenómeno antisemita. Pero es que en el caso del periodismo no es que tengamos un problema solo con la propaganda, es que tenemos un problema con la muerte del periodismo. Mira cómo se ha informado la guerra. Tú sabes que en las guerras la verdad siempre es una víctima. Pero cómo la BBC y los grandes periódicos han comprado la propaganda de Hamás al primer minuto y han estado vendiendo en titulares informaciones falsas, que luego se han demostrado falsas, sin ningún tipo de apuro, cuando no lo habrían hecho hace unos años. En el caso del periodismo, evidentemente que es el gran promotor de la naturalización del antisemitismo. Pero es que la crisis es profunda, es como el feminismo. Cayó ante las violaciones masivas del 7 de octubre, también murió. Yo soy feminista de toda la vida. He ido a las manifestaciones, he luchado por el tema de los derechos de la mujer. Y ahora cuando veo el feminismo no lo reconozco. Yo he vivido como mujer, mujer que lucha por los derechos de la mujer, la violación masiva y viralizada más importante de mi generación. Y mi feminismo, los mitos del mundo han callado. ¿Por qué? Si eres una mujer violada, pero eres judía, ya no eres una mujer violada, solo eres judía. Y ese es un quiebro de las grandes ideologías, de los grandes movimientos, de las grandes causas, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo, pero al final nos está fallando todo. Si son los 3, yo le propongo lo siguiente. Vamos a analizar el tercero, que es el que tú originalmente te formaste dentro de la izquierda catalana. Y por lo tanto, no me extraña que tú sientas una especie de trauma al ver que tus compañeros de batalla feministas, por ejemplo... Estoy en el post-trauma ya. Claro, está en post-trauma, tal cual. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay varias teorías. Te propongo una y tú dime si explicas otras. La ideología dominante hoy se conoce como la interseccionalidad. La vemos en las universidades. ¿Y la interseccionalidad qué es? Es dividir el mundo de acuerdo a tu identidad madre. O sea, nació bien. Nació como una ideología que tenía lógica y era decirte, por ejemplo, si tú eres una mujer de color en Estados Unidos, las probabilidades que tú además seas pobre es alta. Esa parte tienen razón. Ahora, desbarrancaron cuando empiezan a dividir el mundo entre poderosos y víctimas. Sí, señor. Y los poderosos son... pobres y ricos, claro. blancos y ¿Quiénes son las negros? víctimas? Todas las mujeres son siempre buenas. Todos los grupos LGTB+, y demás, son todos siempre buenos y son siempre víctimas. Todos los palestinos, por supuesto, que son siempre víctimas. Todas las personas de color son siempre víctimas. ¿Y quiénes son los malos? Si usted que nos está viendo es una persona heterosexual, hombre, está casi al lado del precipicio. Entonces, porque usted es siempre victimario.
y los judíos, Israel, al ser poderosos también. Entonces la forma de pensar de esta gente es, nosotros que somos víctimas, vamos a apoyar incondicionalmente a todos los que percibimos como víctimas y vamos a dejar de pensar. En el momento que este pensamiento es tan dominante y tan irracional, vas a ver a mujeres feministas levantaron la bandera del Hamás y apoyando a violadores de mujeres. Este es el ¿Qué los fenómeno. une? El odio. Lo que los une es el odio a la modernidad, a los valores occidentales, es el odio a todo lo que logramos crear como sociedades. Es un odio profundo que transforma a personas en me alío con lo más bajo de la sociedad porque al que odio lo odio más que al que detesto que es cercano mío. Entonces, lamentablemente, tenemos un fenómeno que es aintelectual, deja de ser intelectual, dejan de pensar, sino que es un fenómeno fanatizado, que eso encima, motivado porque los centros principales de formación, universidades, fomentan este pensamiento que habitualmente lo llamamos como pensamiento woke. Entonces, acá tenemos un desafío y es que debido a que la izquierda fomenta ese tipo de pensamiento, hay que dar una lucha ideológica, hay una lucha conceptual y estar convencido de los valores que defendemos. Te lo completo porque estoy absolutamente en la misma dirección. Para mí el fenómeno woke, resumiéndolo, es exactamente el fenómeno de la confrontación. Es negro contra blanco, perdón, blanco contra negro, heterosexual contra homo, en fin, lo que ya conocemos, hombre contra mujer, en fin, rico contra pobre, con una hipervalorización de la pobreza, donde cayó, por ejemplo, el Papa Francisco, que cayó en muchos temas de estos muy woke. Es decir, evidentemente tienes que tener una actitud comprensiva hacia las zonas marginadas, pero no elaborarlo a categoría de belleza. No es bueno ser pobre, no es bueno estar en una situación, por tanto, lo que tienes es que incentivar la posibilidad de que todo el mundo salga de las zonas, digamos, más oscuras. Y en cambio hay una hipervalorización. Pero el fenómeno este de la confrontación lo que ha hecho es romper las causas. La causa, por ejemplo, contra el racismo, que los judíos participaron tanto en Estados Unidos, Luther King con los movimientos judíos de lucha contra el antisemitismo, iban de la mano, ahora se ha convertido en una causa de confrontación. El negro contra, y como tú bien dices, como el negro es víctima, el palestino es víctima, es mío, el judío es... Además, simplificando, el judío, todos son ricos, todos son blancos, todos no conocen nada, digamos, pero es igual. Es un discurso de confrontación que hace ideológico lo que no debería serlo. Me lo resumió un chico mexicano que había votado a Trump en Estados Unidos y yo le dije, me sorprende, eres de origen mexicano, vives en California y eres homosexual. Él me dijo que era gay, ¿no? Y me dice, claro que he votado a Trump, estoy harto de que conviertan mi condición sexual en una ideología. Y esa ideologización del concepto de mujer, que también lo hacen conmigo, es decir, yo porque soy mujer ya formo parte de una ideología y formo parte de los buenos, no, perdonen ustedes, es la que nos ha pervertido completamente. Y tienes toda la razón, detrás está una izquierda pervertida, una izquierda que hace muchos años que se equivoca al mirar el mundo. ¿Por qué? Y te lo lanzo como pregunta, yo tengo mi respuesta, pero seguro que podemos compartirla. ¿Por qué las dos democracias más sólidas del planeta, que son Estados Unidos e Israel, ya quisiera yo en mi país y en tantos otros una democracia tan vibrante, una oposición tan potente, una justicia tan independiente como la que hay en Israel, o unas instituciones tan fuertes como las americanas? ¿Por qué son los dos países más odiados por la izquierda? Pero no odian a Irán, un régimen teocrático que masacra a su pueblo, no odian a Corea del Norte, no odian tantos lugares, solo odian a Israel, por todo lo que hemos dicho, y a Estados Unidos, que es el gran Satán, ¿no? Ayer me decían, y acabo con esto, que un amigo mío, un amigo nuestro, que su nieta, con 13 años, su profesor le había comentado que Estados Unidos era un país terrible y malvado y perverso porque lo destruía todo, no sé qué. Aparte del elemento de adoctrinamiento de un profesor a una niña de 13 años, fíjate el concepto. En Latinoamérica el problema es Estados Unidos, ¿no será Venezuela, por ejemplo? No existe. Al final los dictadores de izquierda son muy malos, de derecha son muy malos, Hitler era malísimo, Pinochet, por supuesto, pero Stalin y Fidel Castro eran unos angelitos de la caridad. Es una izquierda que ha defendido dictaduras y ahora defiende una dictadura ideológica que lo pervierte todo. Mira,
es difícil meterlos a todos los manifestantes en una misma bolsa porque cada uno tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero a nivel general yo creo que acá hay un tema puntual. Imagínate que tú, ciudadana española, Catalana. Catalana, tal cual, muy bien. Estás casado con una catalana, Sí, ya lo sabes esto. Ya. Imagínate que tú votas, por ejemplo, al Partido Popular. El Partido Popular en España propone mantener lo que logramos como sociedad y hacer reformas para ser más competitivos, lo que habitualmente se llama un poco más de derecha. En cambio, el Partido Socialista antiguo, del de Felipe González, por ejemplo, decía, no, vamos a hacer reformas para que haya más oportunidades, más justicia social, pero queremos mantener lo que logramos como sociedad. Son dos partidos modernistas. Sí. La modernidad es el periodo histórico que estamos viviendo y nos trajo grandes alegrías. A ver, tu abuelo viajó mucho menos seguramente que tú y conoció mucho menos mundo que tú. Nosotros cuando éramos chicos nos compramos una enciclopedia. Pero en mi caso no, porque mi padre nació en Cuba, o sea que había viajado, pero era raro. Tú no has viajado, has conocido mucho más mundo. Infinitamente. La cantidad de información, el desafío de esta generación no es acceder a información, es detectar qué información es real y qué no. No, ahí te matizo. El desafío, yo creo, de la generación, sobre todo la joven, es que es la más informada del mundo y la peor informada del mundo. Son como los patitos franceses, las ocas que les meten... Bueno, tienen que diferenciar entonces cuál es la información que vale la pena recibir. Pero ¿cómo lo haces? Claro, es desafiante. Ahora, lo que te digo es que estamos viendo el periodo de la modernidad y después de la caída del bloque soviético, después de la caída de Rusia, esta gente quedó sin referente ideológico y se autoperciben como postmodernistas. En otras palabras es, vamos a destruir el sistema. El sistema es el sistema negativo, el sistema es un sistema que es un sistema corrupto y hay que destruirlo. Odio a la democracia liberal. Claro, esa posmodernidad tiene un aliado natural, que es la premodernidad. El radicalismo islámico es la premodernidad. Se unen porque odian todos los valores de la modernidad. ¿Y cuáles son los valores de la modernidad? Bueno, un valor moderno importante es si tú trabajas más y si tú estudias más, tienes derecho a vivir mejor porque te has esforzado. Ese es un valor típicamente protestante. Sí. O, por ejemplo, los valores de la democracia, los valores de los derechos de las mujeres y de los hombres, de la igualdad ante la ley. Todos esos valores son la modernidad. Entonces, ¿qué países representa la modernidad? Durante la pandemia lo vimos claramente. Un país como el donde vivo yo, en Israel, en donde las fronteras eran fronteras y el gobierno intervenía para proteger a sus ciudadanos. Típica conducta de país modernista. El país defiende a sus ciudadanos, los cuida y lo defiende ante amenazas extranjeras. O sea que representa a Israel todos los valores que el posmodernista odia. Y por lo tanto es muy fácil odiarlo. Si me permites, tú eres judío, vives en Israel, quizá te corresponde también, ¿no? Yo no soy judía, no vivo en Israel. Porque a mí me preocupa la seguridad y me preocupa la estabilidad y la felicidad de Israel, porque defiende los valores que a mí me atañen como ciudadana del mundo. Cuando Israel lucha por sobrevivir, está luchando porque sobreviva lo que yo represento. Es decir, evidentemente luego me gustará más o menos un gobernante u otro, lo que hagan o no hagan, pero concebir que los valores de Israel no son los valores, es decir, los que matan en Israel son los que han matado en las Ramblas de Barcelona, Total. los que han matado en el metro de Nueva York, los que han matado en AMIA. Es esa concepción de una ideología islamofascista, en la expresión de Finkielkraut, una ideología totalitaria que utiliza, en este caso, una trascendencia religiosa, un dios, pero que en realidad lo que quiere es un amor a la muerte. Es una teocracia nihilista, en el fondo. Pero la ideología totalitaria, en el caso del estalinismo, usaba el concepto de justicia, pero era totalitaria. El nazismo utilizaba el concepto de patria, pero era totalitaria. Estos utilizan el concepto de Islam, pero son es el totalitarismo del siglo XXI. Y todo esto, cuando tú hablabas de los valores de Israel, yo desde siempre que hablo de este tema y me ha preocupado este tema, es que he concebido que esos eran los valores que pueden salvar la sociedad de mis nietos. Porque es que imagínate, que se imaginen la gente que nos escucha, que los enemigos de Israel ganan. ¿Pero qué mundo vamos? Estos jóvenes que van a manifestaciones y que prácticamente han banalizado la brutalidad del 7 de octubre, ¿qué mundo quieren? Esos gays, ¿qué mundo quieren? ¿El mundo de Gaza, gobernado por Hamas? ¿O el de Irán? Pero como tú bien decías, la fusión entre la izquierda y el islamismo radical, mira Venezuela,
Mira el puente aéreo Caracas-Teherán, la fusión es absoluta. Aquí mismo Argentina, que te cuento, ¿no? Ha sido absoluta. En realidad es una crisis tan profunda de lo que significan los valores de progreso que yo creo que es una crisis profunda al final de la Ilustración. Mira, yo creo que hoy, por más que los datos a veces... Me quiero centrar en América Latina un segundito, y es en América Latina, debido a que el fenómeno del antisemitismo es un fenómeno nacido en el mundo católico europeo, cuanto más católico europeo originalmente es el país, suele tener más tendencias antisemitas. Los 3 países de habla hispana, en donde el antisemitismo se nota con más virulencia, son Chile, Argentina y España. Argentina tiene una tradición antisemita enorme. Por ejemplo, el primer libro antisemita escrito en América Latina se llamó La Bolsa en el año 1890, en donde se decía Juan Martel escribió, que era un seudónimo, escribía que la Bolsa de Valores de Buenos Aires cayó por la intervención de los judíos. Prácticamente no vivían judíos en Argentina en esa época. Entonces, era medio extraño. Era un Henry Ford a la Argentina. Claro. El primer pogromo, primer asesinato de judíos fuera de Europa fue en Argentina, la Semana Trágica. Lo conocía. El partido nazi más fuerte fuera de Alemania estaba en Argentina. Pero a diferencia de otros países, Argentina se toma el tema en serio. También porque la comunidad es grande. Claro, y adoptó la definición de la alianza. Y además jueces emiten sentencias, ya por lo menos creo que en 4 casos, basando su sentencia para sentar jurisprudencia en la definición de IRA. Entonces Argentina sí tiene una tradición antisemita fuerte, pero tiene medios de comunicación que no es cierto que masivamente informan en contra del país de los judíos, sino que hay más variación y muchas veces líderes en términos de comunicación son claramente pro-democracia. La prensa argentina es mucho más suave que la española, por ejemplo. Tenés los tres promotores. Tenés una inmigración musulmana menor comparado con la de Europa y tenés también, y menos radicalizada, y tenés también una izquierda que es la promotora principal del antisemitismo acá. Vas a ver ciertos diputados que hablan y decís, bueno, esto es él. Una diputada judía que dice cada barbaridad, por ejemplo. Tal cual. Porque lo que la gente no entiende muchas veces es que el hecho de que una persona sea judía no significa que no pueda ser antisemita. Es más, se puede ser judío y hasta ser tonto. O sea, no hay contradicción. Eso pasa es un ser humano. Entonces, dicho todo esto, Chile es el país que tiene antisemitismo muy fuerte y tiene malas leyes para luchar contra el antisemitismo, porque entre los promotores del antisemitismo están diputados palestinos, chilenos, que no le conviene que ellos, que son los promotores, gestar leyes que los limitan. Entonces es una tradición de un país con gran captación de nazis, con orígenes católicos, con una izquierda muy fuerte y muy antisemita, y tenés también una comunidad palestina muy radicalizada, que en el pasado era pro-judía, se llevaba bien con los judíos. Venía del Líbano cristiano, muchos de ellos. O de Belén, en donde Belén, los familiares de los palestinos de Chile son de Belén, y en Belén los persiguen a los cristianos, pero ellos en Chile hablan como si fuesen activistas de Hamás. Ahora, de los 3 países que te nombré, el que creo que tiene menos conciencia de su problema antisemita es España. Porque en España vas a tener una cantidad enorme de personas que apoyan a Israel, apoyan al pueblo judío, se sienten identificadas con los valores del pueblo judío, y tenés un antisemitismo atávico que no tienen conciencia del problema, que va desde el hecho que históricamente, por ejemplo, la primera conversión de judíos a la fuerza fue durante el gobierno visigodo. La Inquisición se llevó a cabo en España. No hay ningún escritor tradicional, salvo Cervantes, que no haya sido profundamente antisemita. O sea, cuando ves a escritores como... Ramón Llull. Claro. No lo era también. Pero fíjate, Quevedo. Lees la Isla de los Monopantos y decís, terrible. Este hombre, ¿qué era? Era Adolfo. Te añado un dato que Lope de Vega. O sea, que cuando vos escuchás un tío hoy, no sé, digamos que no es un gran escritor, pero César Vidal, bueno, que estamos hablando de alguien que sigue la tradición de gente supuestamente culta con un perfil antisemita fuerte. Por suerte César Vidal es bastante irrelevante, pero te voy a dar un dato que para añadir a todo lo que decía sobre España. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, en época de Fernando VII, que era un absoluto loco, se recuperó la Inquisición. Es decir, cuando ya en Europa estaban en fase de revolución y en fase de ilustración y se cargaban a los monarcas y no sé qué, en España se estaba recuperando la Santa Inquisición. O sea, estamos hablando de 2 días y medio. La generación de mis abuelos han vivido las Semanas Santas y los autos de fe. Es decir, es evidente que esto está muy cerca. Y te das cuenta que vos le preguntas a un español y te dice, no, nosotros ya no somos tan católicos. Tío,
¿En qué lugar del mundo tú ves procesiones en Semana Santa? Y cuando hablas en el idioma castellano incluso, decirle a una persona que está judeando a otra, tiene un significado lingüístico. Yo hice un artículo en El País, en un debate político, como uno le decía a otro, eres un perro judío, y nadie contestaba ni le parecía extraño. Eres un perro judío, en un debate político. Es decir, está normalizado a unos niveles... Entonces, el punto de partida ahí es, si tienes un problema, tienes que estar consciente de tu problema. Y yo creo que en el caso puntual español no están conscientes de la gravedad del asunto. Por lo tanto, cuando viene una periodista como Televisión Española, Televisión Oficial de España, El País, que en un momento fue referente en temas de información, y tienen una línea tan claramente demonizadora del judío entre las naciones, y entonces tú preguntas, ok, lo hacen, es claro que lo hacen, pero ¿por qué lo hacen? Porque hay un caldo de cultivo que les permite creer que es legítimo hacerlo. Son los sustratos mentales. Tal cual. Pero tú tienes en América Latina otros países en donde la población de Venezuela no es antisemita, el gobierno lo promueve. La población de Colombia no es antisemita, el gobierno lo promueve. Uruguay no tiene una tradición fuerte de antisemitismo y sin embargo, hoy tenés un montón de manifestaciones de esa izquierda woke que se manifiesta de forma antisemita. O sea que las sociedades pueden cambiar y cambian. El problema es que tienes que estar consciente de un problema educativo y un problema de adoctrinamiento. Y para eso hay que hacer una especie de examen de conciencia. Gabriel, porque como estamos al final, yo quiero también lanzar algún mensaje preocupante. En Barcelona, mi ciudad, mi querida ciudad, los judíos no se atreven a enseñar una kippah. Hoy, en pleno siglo XXI, en una democracia y en una ciudad liberal, los judíos de Cataluña y los judíos de Barcelona, pero también de Sevilla y de tantos otros lugares, solo hablando de España, hoy se esconden sus magens David, sus estrellas de David, sus símbolos, sus kippahs, por miedo. En mi ciudad, en Barcelona, las únicas escuelas que tienen policía en la puerta son las escuelas judías. Los únicos templos son las sinagogas. Es decir, que ya hemos pasado el límite. Y ahora leía el otro día que el Ministerio de Interior español ha creado una brigada específica para el tema judío, con lo cual empiezan a notarlo. Pero si pasamos de España a Argentina es uno de los países donde está creciendo más. Es un antisemitismo larvado porque no está oficializado y porque la comodidad es muy grande, pero los índices son muy altos. Por tanto, empecemos a alarmarnos globalmente porque creo que hay que decir que el tema antisemita no es un tema judío. Esto creo que lo repetimos tú y yo muchísimo. Yo llevo 25 años de mi vida diciéndolo y no hay manera que la gente lo entienda. Cuando un judío en mi ciudad o en cualquier otra se atreve... El otro día me lo dijo una chica que estudia en la UBA de Buenos Aires. Me escondo la estrella, no me atrevo a llevarla. Cuando en nuestras ciudades modernas, cosmopolitas del siglo XXI, democracias liberales, una persona se esconde su identidad por miedo, es que la democracia empieza a estar muy herida, empieza a ser muy insana y es un problema que solo puede crecer. Y no tienen conciencia de ello. ¿Y cómo se cura? Si te dice, a ver, tienes la audiencia que te sigue, ¿cuál es la mejor forma de luchar con eso? De entrada a hablar como hablamos tú y yo, frontalmente. Basta ya de ambajes, basta ya de tapujos, basta ya de matices. Esto es una guerra de relatos. Es una lucha por valores democráticos. La sociedad democrática se basa en la ley de Moisés, en el respetarás a los demás, en el amor al prójimo, que es el concepto de la tolerancia. Y cuando ese prójimo es judío y sufre por ser judío, esto se ha quebrado. Y nos hemos cargado 2000 años de hilo rojo que nos ha traído la democracia. Quizá es esto. Y luego, ¿qué más? Que los gobernantes tomen conciencia. Los Petros, los Boric, los Pedro Sánchez son corresponsables del odio que se está alimentando contra los judíos. Por mucho que lo disfracen de izquierdas, de no sé qué, olvídate. Esto es puro odio antisemita. Y desde luego también de alguna forma habría que tomar conciencia en el mundo del periodismo, y hay que agradecer a esta casa que nos permita una hora hablando de este tema, porque hay que tomar conciencia, señores periodistas, queridos compañeros, de que tenemos que ser promotores de un relato de tolerancia. Y hoy tenemos las banderas rojas que nos están gritando. Los datos que hemos dado son brutales. Gabriel, ¿cómo nos reaccionamos? ¿Qué esperamos?
actos violentos como el de Washington? Claro. ¿Por qué va a venir esto? Mira, yo creo que hay dos factores Ahora fundamentales. respóndeme tú. Claro, el primer factor creo yo es la educación. Cuanto más conciencia se tiene sobre el problema, cuando se conoce el modus operandi del problema, cuando uno trabaja en la educación y la gente entiende que cuando tú educas al odio hay violencia siempre. Entonces, por ejemplo, comunidades como la comunidad, no sé, de Costa Rica, que tiene un museo de la historia del pueblo judío y de la Shoah, del Holocausto. Entonces, cuando tú trabajas en educación, y es probable que el problema se entere, y la verdad es que en la Edad Media el antisemitismo era un fenómeno masivo. Ahora, históricamente, hay menos antisemitas. No sé qué, ahora, bueno, demográficamente no, en valores absolutos. Claro, ahora vemos que nuevamente patalea. Pero históricamente, en la Edad Media eran todos antisemitas, especialmente en Europa. Ahora hay mucha gente también decente. Dicho esto, lo primero es la educación. Y lo segundo, la ley. Lo que hay que hacer es, ¿te gusta odiar a gente? Tienes que pagar un precio. Te voy a contar un secreto. Pero las leyes las tenemos y... Te voy a contar un secreto. Yo estoy estudiando abogacía, estoy terminando abogacía. Estoy estudiando abogacía simplemente porque quiero demandar antisemitas. O sea, ¿te gusta odiar a los judíos? Pues te voy a pasar una lista. ¿Te gusta odiar a gente? Tú tienes que pagar un precio. No puede ser que difundas el odio gratis. O sea, por la educación, por la ley, y en el caso de Israel, si odias al Estado de los judíos porque eres un antisemita, entonces lamentablemente por la fuerza. Lo que ocurre es que tanto tú, ya estamos al final, pero Gabriel, tanto tú y yo como yo sufrimos una cultura de la cancelación permanente. Es decir, no abren debates estos tipos. Lo que hacen es te eliminan, practican el... Tú eres amigo de genocidas, tú matas niños y ya no hay debate posible. Bueno, porque es un fenómeno intelectual. O sea, lo que también hay que señalar es que no por el hecho que vengas de una tradición de grandes pensadores, hoy en día tú eres una persona intelectual. O sea, en general... Tengo que acabar porque me van a matar. ¿Me dejas un punto final de 10 preguntas que tienen que ser muy cortas? Por favor. Respóndeme qué sientes. Cuando digo Gaza. Un drama. Cuando digo Israel. El mejor momento de la historia del pueblo judío. Trump. ¿El mejor momento del pueblo judío es Sin duda. el de ahora, en la guerra? Sin duda. ¿Con la guerra? Sin duda. Sin duda. Desde cuándo en la historia del pueblo judío fuimos una potencia económica, que sabemos lo que queremos ofrecer al mundo, cuándo fuimos una potencia militar, cuándo tantos judíos viven en el mismo lugar, el índice de felicidad de Israel, que está en guerra, es el número 7 en el mundo. Nunca la historia del pueblo judío estuvo mejor que ¿Trump? Un inestable emocional. ¿Milei? Un convencido. ¿Netanyahu? Lo mejor que hay por ahora. Y finalmente, tu tikkun olam, tu propósito en la vida. Ser una buena persona, sin duda. Quiero ser, ante todo, una buena persona y después que me recuerden por intentar ser un buen judío. Y un buen ser humano. Gracias, Gabriel.